Tips para tener excelentes parámetros productivos y reproductivos. En este video te hablaremos de algunos parámetros que están directamente relacionados a temas productivos y reproductivos de la ganadería bovina, aspectos fundamentales, razón por la cual es de vital importancia su control y seguimiento. Algo muy fundamental para poder llegar a tener buenos parámetros reproductivos y productivos es realizar una inspección a fondo de los registros que dispone el establo en temas de manejo y hacer una inspección visual con los integrantes del hato ganadero, observando especialmente la actitud y comportamiento. Esta inspección es aconsejable realizarla cuando los corrales estén libres de actividades de operación o mantenimiento, si tomamos de base que la etapa de lactancia de la vaca da inicio con la etapa del parto y preparación de las vacas unos meses antes de la fecha de parto. Se hace necesaria la inspección del ganado alojado en los corrales, donde se encuentran las vacas próximas a la etapa de parto y las vacas secas. Lo vital en esta inspección es asegurar que todas las vacas o novillas en este alojamiento estén gestantes, ya que cada animal vacío es una pérdida económica. Recordemos que se pueden dar casos de abortos no detectados al momento del secado, no realizar diagnósticos que confirmen la gestación, y esto se traduce para el ganadero en menos leche. La misión de los corrales, donde permanecen las vacas que están próximas al parto, es que estas vacas lleguen al parto en las mejores condiciones de salud y excelente condición corporal. Para estos temas, debemos cumplir a cabalidad con los programas de vacunación, con la visión de evitar pérdidas de gestaciones o partos anticipados a las fechas programadas. En partos anticipados o prematuros, los terneros presentan maduración incompleta del sistema inmunológico, lo que los hace susceptibles a enfermedades, desarrollo limitado y aumenta el porcentaje de muerte. La vaca se ve afectada con la limitada regeneración del tejido glandular epitelial, recuperación y preparación de la ubre para producir el máximo potencial de leche. Además, el riesgo de retención de placenta, piometra o metritis aumenta. Además de estas complicaciones, puede existir retraso en el inicio de la actividad ovárica. En consecuencia, la frecuente palpación de ovarios sin estructuras, las ondas foliculares serán de mala calidad, los estros se presentarán de forma silenciosa, esto a causa del bajo consumo de alimento. El balance negativo de energía será el responsable de desencadenar varios. Ante la posibilidad de todas estas complicaciones, lo mejor es la prevención, y esto se logra con las buenas prácticas de manejos en los hatos ganaderos, en los corrales de secado y reto. Para que las vacas o novillas retomen el trabajo reproductivo, es básico estimular el consumo de alimento, ya que esto da en consecuencia buenos resultados de salud y genera las condiciones idóneas para reiniciar el trabajo reproductivo, presentándose calores limpios y regulares, para poder iniciar con la técnica de reproducción definida para el hato, como puede ser la inseminación artificial. Un punto clave en toda técnica reproductiva es el diagnóstico de la preñez. Actualmente se cuenta con varias técnicas para realizar este diagnóstico, como pueden ser palpación rectal, se realiza 40 días después de la inseminación, la ecografía, se realiza un ultrasonido a los 35 días, y a tercera sería la prueba de ELISA, 28 días después de la inseminación. El no lograr preñar a las novillas o vacas pronto afecta directamente los intervalos entre partos, los días abiertos, la tasa de partos mensual, días en leche, litros de leche vendidos por mes. Entre más rápido se haga el diagnóstico de preñez, más rápido se podrá identificar la razón por la cual algunas vacas o novillas no están preñadas o vacías. Al identificar la causa raíz, se podrá corregir y de esta forma aumentar los porcentajes de partos del hato y mejorar los porcentajes de leche producidos y vendidos, generando mayores ingresos para el productor, que es el fin de la actividad ganadera. Algo a resaltar, que la fertilidad no depende solamente de la calidad de ovocitos producidos por la vaca, ni la calidad del semen del toro. La fertilidad depende también directamente de la salud del animal, integridad del sistema reproductivo, funcionamiento endocrinológico, ausencia de patógenos invasores en el útero, vagina, cuernos uterinos y ovarios, ya que, si existe cualquier agente infeccioso en estos órganos, la fertilidad será un fracaso. La meta de toda ganadería especializada en leche es la producción y venta de leche de calidad, pero al menor costo posible. Para poder cumplir con esto, los partos son básicos, ya que sin partos no se produce leche, y en consecuencia sin leche no hay ganadería.